¿Qué tal, amigos y hermanos? Dios los bendiga en Cristo y María. No encendiste el micrófono en máster, ¿no? Quienes habla es Fray Giovanni Luicio Más y pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con un podcast más de Palabras de Vida. Bien, queridos amigos y hermanos, hoy vamos a hablar de un síndrome en nuestras parroquias. El otro día hablamos sobre las secretarias parroquiales y hemos tratado temas así que de repente no son muy pastorales, pero a la vez son pastorales y que son una realidad dentro de nuestras iglesias. Hoy vamos a hablar de ese síndrome y por favor, cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, porque hubo que estudiar bastante para buscar este síndrome denominado el Oscar Mayer. También hay el síndrome del Fu Manchu, de eso hablaremos después, ¿no? El Fu Manchu. Pero hoy vamos a hablar del síndrome del Oscar Mayer. Lo vamos a hablar entre risas, muy serio, entre psicología y entre la respuesta pastoral que debemos dar a esta serie de situaciones que carcomen a nuestra iglesia desde adentro. Entonces, también mucha gente lo llama el síndrome del elegido, ¿sí? El síndrome del elegido. Yo podría denominar este programa entre el incienso y el veneno, ¿no? El perfil del elegido de la parroquia, ¿no? Porque aquí tenemos que nosotros entender muy bien lo que vamos a hablar, porque queremos dar solución sobre esto. Bueno, ante todo, paz y bien, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, darnos la sabiduría para decir las cosas que tenemos que decir, para callar las cosas que tenemos que callar y para tratar de entender las cosas que ni podemos callar ni las que podemos decir. Amén. Bien. Todos nuestros hermanos en algún momento, tanto en Iberoamérica como en España, ¿no? Han pasado por esto en una de las iglesias. Como he dicho, hoy vamos a entrar en un terreno, es bastante espinoso, pero hay que decirlo, alguien tiene que decir. Pero es necesario. Vamos a ponerle nombre a este fenómeno que carcome nuestras comunidades eclesiásticas, pero desde adentro. Es un cáncer, desde adentro. Y si no lo queremos ver, todo el mundo lo habla, lo dice, lo señala, pero no se atreven por el poder que tiene la persona que lleva este síndrome. Es como un encantador. No sé si los párrocos de repente saben de su existencia y como les hace el trabajo, ¿no? Les hace el trabajo, los párrocos se quedan callados la boca, pero eso aleja muchas personas dentro de la comunidad eclesiástica. A este perfil, lo vamos a llamar, o lo llamamos el perfil del Oscar Mayer. Es ese personaje que todos hemos visto, ¿no? Todos hemos visto. El que vive en la primera fila, el que adula al clero, se sabe todos los nombres de todos los sacerdotes, pero que detrás de la sacristía esparce el veneno del chisme y la soberbia. Hoy vamos a hablarlo sobre
desde el punto de vista de la psicología y la pastoral. Y vamos a desenmascarar a lo que podemos llamar al elegido de la parroquia, sí, al ungido, al ungido. Desen cuenta que este está metido en todo. Tira la piedra y esconde la mano. Mire, por lo menos este señor acá, ¿no? El secreto oscuro de Oscar Mayer, lo que dicen tras las paredes en nuestras parroquias. ¿Qué dice él? Ese no sabe predicar, ese cura no sabe predicar. Uy, cómo daña a los sacerdotes. Los salchichas son mejores, a la gente como él los jala, ¿no? Los jala. Mírenlos a todos, todos son pecadores, menos yo. Aquí huele a rancio, todo le hiede, nada le duele, ¿no? Todos son unos inútiles. Ay, y qué pensar cuando se la da de juez. Se la da de juez. Por lo menos, mire, ese no puede leer. Y dicen que abandonó a sus hijos, que tiene hijos por allá, que hace esto, que hace el otro. Uy, malponiendo a los demás. Bueno, ahí mírenlo ahí. Está hablando como, ¿qué? ¿Con quién? Sí, con un Felidei, porque ese es el problema. Nosotros vamos a darle solución a esta situación, porque tenemos que ponerle un coto a este análisis que vamos a hacer o a esta persona. Por lo menos encontramos que la adulación, él lo usa como escudo. ¿Ah? Él usa la adulación como escudo. Él, si quiere, ¿cómo les podría yo decir? Este señor es adulador. Es una persona que, bueno, es increíble, se la sabe todo, pero anda por allí metido por debajo como la serpiente. Como le he dicho, este no es un tema teológico, pero no es un tema teológico de repente del cielo, pero sí del suelo, muy terrenal. Los que pisamos en nuestras parroquias. Y bueno, el hombre salchicha, el hombre Oscar Mayer, lamentablemente creo que todos nos hemos cruzado alguna vez en el pasillo de una iglesia o en una reunión del consejo y bueno, hipotéticamente lo vamos a llamar, lo estamos llamando ya Oscar Mayer. Este personaje que confunde, oigan bien, confunde la piedad con el poder y la fe con el control, porque es controlador, es muy inteligente, es un imberbe, pero es muy inteligente, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando el perfil psicológico. Yo no soy psicólogo, pero pregunté mucho, indagué y, bueno, puse a varios personajes, porque en cada parroquia hay uno. Y, bueno, unos amigos por ahí sacaron el perfil de este señor del síndrome Oscar Mayer. Pero vamos a dar también respuestas pastorales de quienes ellos tiran la piedra y esconden la mano y se creen los dueños de la santidad absoluta. Analicemos a este Oscar Mayer, si se quiere. Él es un hombre que se la vive, permítanme la expresión, jalándole pero mecate al sacerdote. Sí, señor, jalándole mecate al sacerdote. En eso se la vive, en eso se la pasa. Entonces, por supuesto, los feligreses, ellos se van alejando, porque él diciendo estas cosas, él está hablando de sus propias miserias, porque al estar muy cerca, jalándole, perdónenme ustedes la expresión nuevamente, jalándole a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque no es por bajo la sombra de la sotana. Psicológicamente estamos ante un narcisista espiritual. Su identidad depende
de ser el referente. Pero cuidado, porque detrás de esa máscara de servidor ejemplar se esconde el chisme y la burla. Oscar Mayer no mira al hermano para ayudarlo. No esperen nada de él. Él chupa, es una sanguijuela, chupa. Él lo mira desde arriba para juzgarlo. Se burla de la debilidad ajena para no tener que enfrentar su propia fragilidad. Es el clásico perfil que utiliza la religión como un pedestal para su ego y no como un camino de humildad. Ten en cuenta que hay un rasgo que Oscar Mayer que es muy particularmente doloroso para la comunidad. Es la ingratitud y la cizaña. ¿Han notado qué pasa cuando cambian de sacerdote? Cuando cambian de sacerdote, Oscar Mayer entra en acción. Sí, Oscar Mayer entra en acción. Porque al sacerdote que ayer le sonreía y le palmeaba la espalda, hoy es el primero en hablar mal de él ante el nuevo párroco. Es un sembrador de cizaña, es un sembrador de dudas. Tira la piedra, ensucia una reputación. ¿Cuántos de estos hechos sufrir a sacerdotes? Yo he visto sacerdotes llorar por estos Oscar Mayer. He visto sacerdotes decirle las cosas en su cara y son tan caraduras, que ponen una carita, yo no fui, ¿por qué usted dice eso? Vergüenza tiene que dar utilizar la religión para eso. Ensucian una reputación y cuando se les confrontan, como lo he visto yo, esconden la mano con una sonrisa angelical. Este comportamiento no solo es una falta de caridad, es un pecado social que divide al cuerpo de Cristo. Hablan mal de los que se van para ganar puntos con los que llegan. Es una política eclesiástica barata, muy barata, que nada tiene que ver con lo que realmente es el Evangelio. Ahora, ya hemos hecho más o menos un perfil. Ahora bien, ¿qué hay que hacer con un hermano de estos que tenemos en cada parroquia? Alguien me preguntó, pero Fray, ¿qué hacemos con los Oscar Mayer de nuestras comunidades? Bueno, yo voy a dar algunas recomendaciones pastorales. Si los sacerdotes quieren tomarla, porque me van a decir aquí, lo que me están viendo en este momento, los hermanos sacerdotes o los que están en la parroquia, me van a decir si ustedes no tienen un Oscar Mayer en su parroquia. Tal vez hasta yo fui un Oscar Mayer. Es posible. Pero cuando uno mira su interior, uno recapacita. Porque es posible que alguna vez nosotros fuimos un Oscar Mayer. Ahora, mi recomendación para los párrocos, para los sacerdotes, a mis hermanos sacerdotes, atención, no se dejen rodear por muros de adulación, no lo hagan, porque contrale. Si ustedes caen en eso, los hermanos sacerdotes están dándole cabida al chisme. Le están dando cabida al chisme. Estos Oscar Mayer lo que andan buscando es quedar bien con todo el mundo. O mejor dicho, no con todo el mundo, sino con el sacerdote. Entonces, ¿qué debe hacer el sacerdote? El sacerdote debe oler a oveja, no a incienso de oficina. Cuando alguien se acerca solo para hablar mal de los demás, mire, póngale un freno a ese Oscar Mayer en seco, porque si usted lo primero que hace es escucharlo, ya usted pasa a ser un Oscar Mayer, porque también a veces los párrocos pasan a ser Oscar Mayer. La caridad empieza por no escuchar al chismoso. Dígale, mira, usted tiene algo que decirme, dígaselo a él.
dígaselo. Hay que tener la corrección fraterna. A estos Oscar Mayas a veces hay que darle duro, pero hay que ser caritativos con ellos. A la comunidad, no seamos cómplices. El chisme solo vive si hay quien lo escuche. Uy, ¿cuántos Oscar Mayas? Cuando me refiero, no solamente me refiero a hombres, sino a mujeres. No sé si los dos por igual, pero hay unas Oscar Mayas en la catequesis que se la viven metida todo el día en la parroquia. Todo el día en la parroquia. Algunas porque no. Otras dicen que tienen problemas con sus maridos. Y yo les digo, ¿cómo no van a tener problemas con sus esposos si los han abandonado? Se la viven metida en la parroquia oliendo los chismes y oliendo los peos del sacerdote o de los frailes. Entonces, si no hay quien los escuche, entonces no hay Oscar Mayer. Si Oscar Mayer viene con un cuento, digámosle, mira, hermano, si tienes algo contra él, ve y dígaselo a solas. Aquí tenemos que sanar de raíz. Debemos entender que Oscar Mayer, él actúa así, pienso que tiene la autoestima muy bajita y actúa por miedo y por orgullo. La recomendación pastoral que yo les daría es invitar a estas personas al servicio humilde, a las tareas donde no hay aplausos, donde no esté el sacerdote mirando. Ahí es donde se prueba la verdadera fe. Si es un ministro, quítelo de ministro y póngalo a servir humildemente, a ver si se queda, porque es lo que anda buscando es escalar. Es el poder eclesiástico. Hermanos, la iglesia sabemos que es un hospital de pecadores, no es un museo de santos perfectos. Si usted se siente un referente y mira a los demás por encima del hombro, cuidado, está más lejos del altar de lo que cree. Aunque esté en el altar, aunque esté acomodando el libro, aunque esté caminando alrededor, aunque haga lo que haga, está muy lejos del altar realmente de Dios. Que nuestras parroquias sean lugares de encuentro y no de juicio. Sí, tiene que ser un lugar de encuentro. Ahora, ¿cuál es la respuesta que podríamos darle nosotros bíblicamente? La recomendación. Quiero hacer un diagnóstico de la soberbia. Por lo menos en Santiago, oiga bien, Oscar Mayer, escuche bien, en Santiago capítulo 4, versículo del 11 al 12, sí. Este texto es directo para quienes se creen jueces de los demás. No hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano de la ley y juzga la ley. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo, Oscar Mayer? ¿Quién te crees? ¿O es que tú no crees que algún día vendrá como ladrón en la noche y te llevarán y tienes que estar ante el justo juez? Hecho daño, Oscar Mayer, mucho daño. Y ahora quieres lavar tus pecados estando ahí y haciéndole daño a todo el mundo. Hay una advertencia contra la hipocresía que a mí me encanta mucho, que está en Mateo, capítulo 23, versículo del 25 al 26. O sea, eran la apariencia externa, los que jalan la sotana a los sacerdotes, las mitras a los obispos o los báculos, pero descuidan su interior. ¿Qué es lo que dice acá Jesús? ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpio por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. Oye, aquí más claro, Jesucristo está. Y
tenemos que ver el fruto de la lengua. Eso está en Salmo, Salmo, Dios mío, ¿cuál es el Salmo 52? El Salmo 52, verso del 2 al 4. Este es ideal para describir a quien tira la piedra y esconde la mano, los motoritos. ¿Qué dice? A ver, dice, a ver, tu lengua maquina maldades, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perversas, lengua engañosa. Seguro que hay un Oscar Mayer viendo este programa y seguro que dice, ay, eso no es conmigo, no. Mire, para iluminar esta realidad, para ir terminando, mis queridos hermanos, vamos a la fuente, La palabra de Dios ya nos advertía sobre estos comportamientos. Escuchen lo que nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo, Oscar Mayer? ¿Quién eres tú, Oscar Mayer, o hembra o varón? Esta pregunta no es para los de afuera, es para nosotros, los que estamos dentro del templo. Porque el Oscar Mayer de nuestra historia olvida que el único juez es Dios. Al burlarse del hermano, al buscar el favor del clero para tapar sus manchas, está olvidando que ante el Señor el vaso se limpia desde adentro, no desde el brillo del barniz, si se quiere, externo. Tenemos que entender que este es un mal que corrompe a nuestra iglesia. Tenemos que ser prudentes. Estos Oscar Mayer tiran, lanzan un rumor y se convierte en una bomba. Usted, Oscar Mayer, le voy a mandar a hacer una tarea. Agarre una gallina de la penitencia, sáquele todas las plumas y bótela al campo. Ya lo está haciendo. Y se le sacó las plumas a la gallina. Ahora, la penitencia es que usted debe recoger todas las plumas de la gallina y colocárselas de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo, Oscar Mayer? Que no puede. Así es el daño que usted hace. Así, escondido. Entonces, por favor, en las parroquias no hay un solo Oscar Mayer, hay hasta uno o dos. Bueno, y de todas las nacionalidades, chinos, africanos, venezolanos. Pienso que con decir esto estamos diciendo una gran verdad. El quien se quiera ver retratado, que se vea. Y el quien no se quiera ver retratado, que no se vea. Si no es con usted, entonces no es con usted. Pero me van a decir que en la vida de ustedes no han tenido contacto con esta realidad. Bien, les he hablado para ustedes Fray Giovanni Luicio Más, con un programa más de Palabras de Vida, un podcast más de Palabras de Vida. Y será hasta la próxima, porque vamos a hablar en la próxima el síndrome, oigan bien, el síndrome del Fu Manchu, que niega todo, que se burla de todo, y es muy serio, ¿no? Es el hombre serio, pero cuando le preguntan por alguien, lo desacredita, ese no es eso, ese no es lo otro. Vamos a hablar de ese perfil. Lo tenemos, el síndrome del Oscar Mayer y el síndrome del Fu Manchu. Fu Manchu como que suena, que viene del oriente, ¿no? Bueno, después van a decir, no, esto no es conmigo, eso es casualidad. No, es que es alrededor. ¿Sabes cuántas miles de personas ven este programa? ¿Cuántas miles de personas ven este programa? Entonces, por favor,
Yo he visto muchos sacerdotes y muchas personas dañadas por este tipo de personas, bien sea del síndrome de Oscar Mayer y el de que vamos a hablar, el síndrome del Fu Manchu. He hablado para ustedes, Fray Giovanni Luicio Mas, perteneciente a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con un podcast más de Palabras de Vida.